Mi hijo Ernesto me dijo: arréglate sola, y cerró la puerta. Desde dentro. Un miércoles, a las 4 de la tarde. La misma puerta que yo pinté de azul en 1992, porque Ernesto dijo que el azul traía suerte. Lo peor no fue la frase. Lo peor fue que la dijo sin mirarme, mirando el teléfono, como si yo fuera un trámite que ya había resuelto y podía cerrar. Pero en ese momento Ernesto todavía no sabía algo, que esa casa no dependía de él, dependía de un documento que ya estaba inscrito, firmado 5 años antes, por su padre. Soy Lucía Paredes de Villanueva. Trabajé 30 años como jefa de nómina en una empresa de distribución de Coyoacán. Los contratos no mienten. Lo aprendí el primer día. Y en 30 años nunca lo vi desmentido. Era un miércoles de septiembre en Ciudad de México. Había llovido en la mañana, como siempre llueve el DF en septiembre, rápido, intenso, sin pedir permiso. El pavimento todavía olía a tierra mojada. Yo quedé afuera, con mi bolsa de tela, con las llaves que ya no iban a servir. La tarde olía a tacos de la esquina y a pavimento mojado. En DF en septiembre, todos los miércoles huelen a eso, a tierra que no terminó de secarse, a ciudad que nunca para. Tomé el teléfono, lo miré un momento. Podía llamar a Ernesto y pedirle que abriera la puerta. Podía tocar el timbre y esperar. Podía llamar a Adriana y llorar. Ninguna de las tres. Lo vi muchas veces en el trabajo. Cuando alguien te saca de un lugar usando la fuerza, el error más caro es suplicar para volver. Porque suplicar le dice al otro que tiene el poder. Y el poder en este caso no era de Ernesto. Era del comodato que don Marcos había inscrito en el registro público. Había una señora barriendo la banqueta de enfrente que me miró sin preguntar nada. Así es, Ciudad de México. La gente ve y no pregunta. Yo también vi y no pregunté durante demasiado tiempo. Y con la certeza de que don Marcos había calculado exactamente este momento, si alguna vez tu propia familia te dejó afuera de un lugar que construiste, esta historia es para ti. Suscríbete al canal, porque lo que ocurrió una semana después de ese miércoles no solo cambió esa puerta azul, cambió todo lo que Ernesto creía que era suyo. Tengo 70 años. Nací en Ciudad de México, en el barrio de Tepito, hija de un mecánico de la Volkswagen y de una mujer que bordaba manteles para vender los domingos en el mercado de la Lagunilla. Los dos me enseñaron lo mismo sin saberlo, que el trabajo que haces con las manos deja rastro. El de mi padre en el aceite debajo de las uñas, el de mi madre en los hilos de colores que se enredaban siempre en el bolsillo de su delantal. Estudié contabilidad en el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Llegué en camión desde Tepito cada mañana durante 4 años. Salía a las 6 de la mañana porque el tráfico del DF en los años 70 ya era una guerra que empezaba antes del amanecer. Mi madre me preparaba un taco de frijoles en papel de estraza que yo comía en el camión. Llegaba con el uniforme arrugado y los apuntes ya llenos de notas. No porque fuera fácil llegar ahí, sino porque era lo más lejos que podía llegar desde Tepito con lo que teníamos. 30 años después, me retiré como jefa de nómina, habiendo calculado los sueldos de 400 personas, sin cometer un error que costara más de lo que debía costar. Eso no es un detalle menor. En 30 años de nóminas, aprendí que la diferencia entre lo que alguien cree que le pertenece y lo que realmente le pertenece siempre está en el papel. Siempre. Don Marcos lo sabía también. Por eso fue a ver a la licenciada Orozco 5 años antes de que Ernesto dijera: arréglate sola. Don Marcos Villanueva nació en Oaxaca en 1948, hijo de un maestro rural y de una mujer que hacía tejidos en telar de cintura desde los 8 años. Don Marcos me contó una vez que de chico vio cómo le quitaron a su padre un lote que la familia había trabajado 30 años. ¿Por qué se lo quitaron?, le pregunté. Porque el otro tenía papel y mi padre no, dijo don Marcos. ¿Y qué aprendiste de eso?, pregunté. Que el papel es la única cosa que el más fuerte no puede quitarte si está bien hecho, dijo. Por eso estudió auditoría.
Por eso documentaba todo. Por eso fue a ver a la licenciada Orozco el 3 de enero de 2018. Llegó a Ciudad de México a los 16 años con 40 pesos, una carta de recomendación de su padre para un primo lejano en Tepito y esa convicción oaxaqueña de que el trabajo honesto eventualmente se convierte en algo que dura. Lo conocí en 1981 en una oficina del Seguro Social de Coyoacán, donde los dos esperábamos turno para tramitar algo. Él con un folder de cartón manila que tenía el nombre escrito con plumón negro en la orilla, yo con una libreta cuadriculada donde anotaba todo. ¿Qué anota?, me preguntó después de 20 minutos de silencio. Lo que no quiero olvidar, dije. ¿Y qué no quiere olvidar hoy?, preguntó. El número de turno, dije. El 64, porque si me distraigo y me llaman y yo no respondo, pierdo el día. Don Marcos sonrió. Soy auditor fiscal, dijo. También anoto todo. En el folder y en aquí. ¿Por qué el folder y no solo aquí?, pregunté. Porque el folder no tiene emociones, dijo. Y los errores casi siempre son emocionales. 42 años después, ese hombre protegió mi casa de exactamente eso. De un momento emocional. El miércoles de septiembre. ¿Para no olvidarlo?, pregunté. Para que no se pueda negar después, dijo. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre don Marcos Villanueva. Salió nuestro número y los dos entramos juntos a la ventanilla sin haber acordado nada. Don Marcos resolvió su trámite en 12 minutos. Yo tardé 25. Cuando salí, estaba esperando en la misma silla, con el folder bajo el brazo. ¿Cuántos turnos lleva esperando hoy?, le pregunté. Este era el cuarto, dijo. Los 3 anteriores me los rechazaron por documentos incompletos. ¿Y no se desesperó?, pregunté. Los documentos incompletos son errores míos, dijo. El Seguro Social no tiene la culpa. Un hombre que acepta sus propios errores con esa calma es un hombre en quien se puede confiar. Nos fuimos a tomar un café a la tienda de la esquina. Y en esa tienda de la esquina del Seguro Social de Coyoacán empezó lo que duró 42 años. En 42 años de matrimonio, esa manera suya de documentar para que no se pudiera negar, después me protegió más de una vez. En 1997, cuando un proveedor de la empresa donde yo trabajaba intentó cobrarme 2 veces el mismo servicio, don Marcos sacó el contrato original que él había archivado, no yo. Él y el proveedor no tuvo caso. En 2004, cuando el vecino quiso correr el lindero de la barda del jardín, don Marcos sacó las escrituras y el plano de construcción que el arquitecto había firmado en 1992, y el vecino no tuvo caso. En 2011, cuando la empresa donde yo trabajaba intentó pagar mi liquidación por debajo de lo que correspondía, don Marcos sacó mi contrato original, mis recibos de nómina de 30 años, y la liquidación correcta llegó en 3 días. Don Marcos guardaba todo en carpetas de cartón manila, con el nombre en plumón negro en la orilla, organizadas por año y por tema en el archivero del estudio. Ese archivero que todavía está en el estudio, con las carpetas, con los nombres, esperando a Luna cuando tenga edad para entender lo que hay adentro. Con Ernesto fue paciente. Lo vio crecer, estudiar contabilidad como los dos, conseguir trabajo, casarse con Pamela, tener a Luna, y lo vio también cambiar. La primera vez que Pamela preguntó sobre la casa de Coyoacán fue en la cena de Año Nuevo de 2017. Habíamos puesto la mesa con el mantel de los días importantes. El mantel que mi madre bordó y que solo sacamos en Navidad, Año Nuevo y cumpleaños con doble dígito. Don Marcos había preparado el ponche. Ernesto y Pamela habían traído a Luna, que tenía 4 años, y dormía en el cuarto de atrás envuelta en una cobija de osos. Era una cena bonita, esas cenas en que uno piensa que las cosas están bien. Y entonces Pamela hizo la pregunta, una pregunta casual, entre el ponche y los buñuelos. ¿Y esta casa ya está a nombre de Ernesto?, preguntó Pamela. Don Marcos dejó la taza de ponche sobre la mesa. Esta casa está a nombre de Lucía y mío, dijo. Claro, claro, dijo Pamela. Era curiosidad.
Don Marcos no dijo nada más esa noche, pero el 3 de enero me dijo: Lucía, el lunes voy a ver a la licenciada Orozco. ¿Para qué?, pregunté. Para que lo que es nuestro quede escrito de manera que no se pueda negar después, dijo. Don Marcos murió 3 años después, un viernes de febrero, de una insuficiencia cardíaca que no avisó. Cuando llegó la licenciada Orozco al velorio, me dijo al oído: todo está listo, Lucía. Yo no entendí del todo en ese momento. 2 años después, parada en la banqueta de Coyoacán con mi bolsa de tela, entendí. Ernesto Villanueva Paredes tiene 45 años y trabaja como contador independiente en una oficina de la Colonia del Valle. Es ordenado, preciso, y tiene esa manera de los contadores que crecieron con padres contadores. Mide todo antes de decirlo, y cuando lo dice, ya está decidido. Lo crié sola durante 7 años después de que don Marcos tuvo su primer problema cardíaco y no pudo trabajar. Lo crié con la nómina de 400 personas y con la certeza de que Ernesto iba a terminar la universidad, aunque yo tuviera que calcular los centavos para lograrlo. Y Ernesto terminó. Y trabajó, y durante muchos años fue el hijo que uno sueña. Hasta que llegó Pamela. Pamela Ríos tiene 40 años y trabaja en una agencia de marketing digital en Polanco. Es eficiente, ambiciosa, y tiene esa manera de entrar a los espacios de las personas que hacen marketing, evaluando qué puede mejorar y qué sobra. La primera vez que vi a Pamela mirar nuestra casa de Coyoacán, entendí lo que don Marcos me dijo después. Esa mujer no ve una casa, Lucía, ve un proyecto. Pamela llegó esa primera vez con una botella de vino y una pregunta que hizo como de pasada mientras esperábamos que hirviese el agua para el té. ¿Cuánto tienen viviendo aquí?, preguntó, mirando el techo alto de la sala. Desde 1992, dije. Y en todos estos años no le han hecho remodelaciones, dijo Pamela. No era una pregunta, era una observación, del tipo que los profesionales del marketing hacen cuando están evaluando el potencial de algo. La casa está bien como está, dije. Claro, claro, dijo Pamela. Es encantadora tal como está. Esa frase, tal como está, como si la casa fuera un proyecto en proceso de mejora que todavía no había llegado a su versión final. Don Marcos me miró desde la cocina. Yo lo miré a él. Los dos lo anotamos mentalmente. ¿Y eso es malo?, le pregunté. Depende de quién sea el proyecto, dijo don Marcos. En los años siguientes, Pamela fue construyendo lo que yo aprendí a reconocer en 30 años de nóminas: presión acumulada por partidas pequeñas. Comentarios sobre el tamaño de la casa para 2 personas. Sugerencias sobre departamentos más cómodos para adultos mayores. Preguntas sobre si habíamos considerado vender y repartir antes de que hubiera conflictos. Cada comentario razonable en sí mismo. Sumados, una sola dirección. Cuando don Marcos murió, Pamela esperó 6 meses. En esos 6 meses fue cuidadosa. No preguntó sobre la casa. No mencionó la herencia. Vino al velorio, trajo comida los días siguientes, llamó a Ernesto todas las tardes. Fue, en apariencia, la nuera que cualquier madre desearía tener en un momento de dolor. Con los años, aprendí a distinguir entre el cuidado genuino y el cuidado estratégico. El cuidado genuino no tiene agenda. El cuidado estratégico siempre tiene un plazo. El plazo de Pamela fue 6 meses exactos. 6 meses exactos. Eso también lo anoté, porque en 30 años de nóminas vi ese patrón muchas veces. Las personas que esperan exactamente 6 meses antes de actuar no están siendo respetuosas. Están calculando el tiempo mínimo necesario para que no parezca precipitado. El duelo tiene sus tiempos. El cálculo también. Y Pamela, que estudiaba los mercados, sabía que 6 meses era el tiempo en que una persona viuda empieza a sentirse sola de verdad. El momento de mayor vulnerabilidad. El momento que ella eligió. Están calculando el tiempo mínimo necesario para que no parezca precipitado. A los 6 meses, Ernesto me dijo que él y Pamela habían estado pensando. Me lo dijo un domingo al mediodía. Yo estaba preparando sopa de lima
la que siempre preparaba don Marcos para los domingos fríos. Ernesto llegó solo, sin Pamela, lo cual ya era inusual, y me dijo lo de Tlalpan, con esa voz específica de quien repite algo que ensayó, no con su voz, con la voz del argumento que alguien más le había dado. Sabía cómo se escucha eso, la diferencia entre la voz propia y la voz prestada. La voz propia tiene dudas. La voz prestada tiene puntos y comas. Ernesto tenía puntos y comas. Siempre empiezan así. Habían estado pensando que sería mejor que yo me mudara a un departamento más manejable en Tlalpan, que la casa de Coyoacán era muy grande para una sola persona, que ellos podían ayudarme con la mudanza, que era lo más sensato. Respondí que necesitaba tiempo para pensarlo. Ernesto aceptó. Pamela, que estaba en la sala fingiendo revisar el teléfono, no levantó los ojos. Eso también lo anoté. La licenciada Renata Orozco lleva 18 años ejerciendo derecho en Ciudad de México, especializada en derecho inmobiliario y familiar. Don Marcos la conoció a través de un compañero de la auditoría que había tenido un problema sucesorio complejo y le había dicho: si quieres que las cosas queden bien amarradas, busca a Orozco. Don Marcos fue a verla el 3 de enero de 2018. Solo, sin decirme nada. Yo me enteré cuando la licenciada Orozco llegó al velorio 3 años después. Lo que don Marcos había hecho ese 3 de enero era lo siguiente. Primero, modificó el testamento existente para incluir una cláusula de usufructo vitalicio a mi nombre sobre la casa de Coyoacán. Segundo, constituyó un contrato de comodato que establecía que en caso de que yo abandonara voluntariamente la propiedad o fuera desalojada por cualquier medio, el contrato activaba automáticamente una cláusula de reversión que devolvía el control total a mis manos por un plazo de 10 años adicionales. Tercero, depositó una copia certificada de ambos documentos en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. ¿Qué es el comodato?, le pregunté a la licenciada Orozco cuando me lo explicó. Es un contrato por el cual don Marcos le otorgó a usted el uso gratuito de la propiedad por tiempo indefinido, dijo la licenciada, pero con una cláusula específica. Si alguien intenta quitarle ese uso, la cláusula activa un proceso legal que revierte automáticamente cualquier acto de disposición sobre la propiedad. ¿Cualquier acto?, pregunté. Cualquier acto que requiera la voluntad del propietario, dijo la licenciada. En derecho mexicano, el comodato con cláusula de protección inscrito en el registro público crea una restricción que el notario debe verificar antes de cualquier operación. ¿Y si un notario no lo verifica?, pregunté. Es su responsabilidad legal, dijo la licenciada. Un notario que autoriza un acto de disposición sobre una propiedad con restricción activa responde por ello profesionalmente. Ningún notario serio va a arriesgarse. Don Marcos lo sabía, dije. Don Marcos me dijo textualmente: licenciada, conozco cómo trabajan los notarios. Si está en el registro, ninguno lo va a ignorar. Venta, hipoteca, renta forzada, desalojo, dijo la licenciada. Cualquier cosa que intente mover la propiedad sin su autorización expresa queda suspendida automáticamente mientras el proceso esté activo. ¿Y Ernesto puede impugnarlo?, pregunté. Tendría que demostrar que don Marcos no estaba en plenas facultades al firmarlo, dijo la licenciada, lo cual es imposible porque don Marcos firmó con 2 testigos, ante el notario Alberto Farías de la Notaría 38, y con un certificado médico de capacidad que firmó su cardiólogo una semana antes. Cerré los ojos un momento. Don Marcos y sus carpetas de cartón manila con el nombre en plumón negro, siempre documentando para que no se pudiera negar después. ¿Don Marcos le dijo algo específico cuando firmó?, pregunté. La licenciada abrió la segunda carpeta. Sacó una hoja escrita a mano. Dejó una nota, dijo. Me pidió que se la leyera si algún día usted venía a preguntar esto. Extendió la hoja. La letra de don Marcos. La misma letra de las carpetas de cartón manila. Leí en silencio. Decía: Lucía,
Si estás leyendo esto, es porque el momento que preparé llegó. No te asustes, todo está listo. Confía en la licenciada Orozco. Yo ya hice mi parte. Tuve que dejar la hoja sobre el escritorio. La licenciada no dijo nada. Hay silencios que los abogados buenos saben respetar. Después de un momento, me preguntó, ¿quiere que continuemos? Sí, dije, y continuamos. La licenciada sonrió. Me dijo, licenciada, no estoy desconfiando de mi hijo. Estoy protegiéndolo de la persona que eventualmente va a convencerlo de que quitarle la casa a su madre es lo correcto. Eso era don Marcos. 42 años de matrimonio y todavía me sorprendía la precisión de sus previsiones. Cuando le conté a Adriana lo del hotel, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ese hombre te amaba de una manera muy específica. ¿Cómo específica? Le pregunté. De una manera que no se veía mientras estaba, dijo Adriana. Pero que se siente ahora que no está. Eso también era cierto. Mientras don Marcos estaba, las carpetas eran su manera de ser. Ahora que no estaba, las carpetas eran su manera de seguir. La licenciada Orozco me dijo algo parecido el primer día en el hotel. Señora Lucía, me dijo, don Marcos fue el cliente más meticuloso que he tenido en 18 años. ¿Por qué? Pregunté. Porque cuando firmamos los documentos, me pidió que le explicara cada cláusula 3 veces, dijo. No porque no entendiera, sino para asegurarse de que yo tampoco dejaba ninguna posibilidad abierta. ¿Y dejó alguna? Pregunté. Ninguna, dijo la licenciada. Ninguna. Esa palabra era don Marcos completo. Permítanme contarles exactamente cómo llegué a estar parada en la banqueta de Coyoacán con mi bolsa de tela. No fue de golpe, fue una escalada. Primero fueron los mensajes de Ernesto pidiéndome que considerara la opción del departamento en Tlalpan. Luego fueron las visitas de Pamela, que llegaba a la casa con folletos de inmobiliarias y los dejaba sobre la mesa de la cocina como si fueran revistas. Luego fue la sugerencia de que quizás sería mejor que yo guardara mis cosas en el cuarto pequeño, porque ellos necesitaban el cuarto grande para Luna cuando viniera a visitar. Luna, mi nieta, que tiene 10 años y que me llama Abuela Lucía, y que ese argumento de Luna era el más calculado de todos, porque sabían que por Luna yo era capaz de cualquier cosa. Cedí el cuarto grande. Error mío. No porque fuera un error enorme en sí mismo, sino porque fue el primer error. Y los primeros errores sin documento escrito siempre se convierten en antecedentes. Después del cuarto grande, cualquier cosa que yo cediera se convertía en «ya lo hiciste antes». La lógica del antecedente. En nóminas la conocemos bien. Una vez que autorizas un pago fuera de lo establecido sin documentarlo, ese pago se convierte en precedente para el siguiente. Cometí el error de no documentar la cesión del cuarto. Don Marcos no hubiera cometido ese error, pero don Marcos ya no estaba. Y yo seguía aprendiendo que sin don Marcos, cada decisión que tomaba sola tenía más peso del que estaba acostumbrada a cargar. En 30 años de nóminas, aprendí que ceder una partida pequeña sin contrato escrito siempre se convierte en el antecedente de ceder la siguiente. La siguiente fue la sala. Pamela empezó a dejar cosas en la sala. Primero unas plantas, luego un mueble, luego una cómoda de su mamá que según ella era temporal. La cómoda lleva 7 meses. Y ese miércoles de septiembre, cuando Ernesto llegó con 2 maletas y me dijo que Pamela y él habían decidido mudarse a la casa de Coyoacán porque su departamento en Del Valle tenía problemas de humedad, algo en mi pecho se apretó. ¿Mudarse?, dije. Es nuestra casa también, mamá, dijo Ernesto. Papá la dejó para la familia. Esta casa está a mi nombre, dije. Mamá, los dos sabemos cómo va a quedar esto legalmente cuando ya no estés, dijo Ernesto. Es mejor arreglarlo de manera ordenada ahora. Cuando ya no estés. 70 años. Y mi hijo me hablaba de cuando ya no estuviera. Ernesto, dije. No voy a firmar nada. Nadie te está pidiendo que firmes nada todavía, dijo. El todavía. Esa palabra. El todavía en una conversación sobre documentos siempre significa que hay una lista de pasos
y este es solo el primero. Entonces, esta conversación no tiene objeto, dije. Ernesto tomó aire. Vi el momento exacto en que Pamela, desde el pasillo, abrió la boca. Y vi cómo Ernesto la miró a ella antes de mirarme a mí. Eso también lo anoté. Que mi hijo buscó permiso en los ojos de su esposa antes de decirme lo que me dijo. Y ahí fue cuando Ernesto, con Pamela detrás de él en el pasillo, con esa postura de quien apoya sin aparecer, dijo la frase: «Mamá, ya no puedo estar cargando con esto. Arréglate sola». Y cerró la puerta. Desde dentro, yo quedé en la banqueta, con el pavimento todavía húmedo de la lluvia de septiembre, con mi bolsa de tela, con las llaves y con el número de la licenciada Orozco guardado en el teléfono desde el día del velorio. Me quedé parada en la banqueta exactamente 4 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando me di cuenta de que estaba parada. Las 4:12. Ciudad de México afuera. El ruido de los microbuses en la avenida. El olor a tacos de la esquina que lleva ahí desde que Ernesto era chico y pedía que lo lleváramos cada viernes. Y yo parada en la banqueta con 70 años y una bolsa de tela. Abrí el teléfono. Busqué el contacto. Licenciada Orozco. Guardado desde el velorio de don Marcos. Marqué. Licenciada, dije cuando contestó. Ernesto acaba de cerrarme la puerta de mi propia casa. Un silencio breve. ¿Dónde está usted ahora?, preguntó. En la banqueta de enfrente, dije. Quédese ahí, dijo la licenciada. No entre aunque pueda. Voy a mandarle un mensaje de texto con una dirección en 10 minutos. Vaya ahí. ¿A dónde?, pregunté. Al hotel donde don Marcos pagó una habitación por 6 meses cuando firmó el comodato, dijo la licenciada. Dijo que si llegaba este momento, usted iba a necesitar un lugar para estar tranquila mientras el proceso se activaba. Cerré los ojos. El olor a tacos de la esquina. El ruido del microbús. Y don Marcos, muerto hace 2 años, habiendo pagado una habitación de hotel por si acaso. ¿Cuándo firmó eso?, pregunté. El mismo día que el comodato, dijo la licenciada. Me dijo: licenciada, si esto sale mal, Lucía va a necesitar un lugar donde estar tranquila mientras el proceso corre. No quiero que tenga que pedir posada. No pedir posada. Esa expresión de don Marcos, tan suya, en 42 años de matrimonio, nunca me dejó sin dónde estar. Y muerto, seguía sin dejarme. El mismo día que firmó el comodato, dijo la licenciada, me dijo: si algún día Lucía está en la banqueta de su propia casa, quiero que no tenga que preocuparse por dónde dormir esa noche. No pude responder de inmediato. Gracias, dije finalmente. Gracias a don Marcos, dijo la licenciada. El hotel estaba en Coyoacán, a 6 cuadras de mi casa. Se llamaba Hotel Jardín del Sur. Lo conocía de vista. Había pasado frente a él cientos de veces sin entrar nunca. Era exactamente el tipo de hotel que don Marcos elegiría. Discreto, limpio, con patio interior. No ostentoso, no incómodo, funcional y digno, como sus carpetas de cartón Manila. El recepcionista me recibió por mi nombre antes de que yo dijera una sola palabra. Señora Villanueva, dijo, su habitación lleva 5 años reservada. Bienvenida. Me detuve. ¿5 años? Repetí. 5 años, señora, dijo el recepcionista. El señor Villanueva hizo la reserva en enero de 2018, pagada por adelantado, con instrucción de renovarla cada año hasta nuevo aviso. Cerré los ojos un momento. Enero de 2018. El 3 de enero. El día de los tamales de rajas. El día que don Marcos llegó a casa diciendo: nada urgente. ¿Hay algún mensaje?, pregunté. El recepcionista sacó un sobre pequeño, con mi nombre escrito a mano, la letra de don Marcos, la misma letra de las carpetas de cartón Manila. Dentro había una sola hoja. Decía: Lucía, si estás aquí es porque llegó el momento. Ya está todo listo. Confía en la licenciada. Yo ya hice mi parte. Cuídate. Nada más. Ni firma, ni fecha. Solo eso. No dije nada, porque ya lo había entendido todo. El recepcionista
Esperaba en silencio con la tarjeta de la habitación en la mano. Esos silencios que los hoteles buenos aprenden a respetar. Gracias, dije finalmente. Y subí. Un hotel pequeño, de los que tienen patio interior con plantas y desayuno incluido. Don Marcos lo había elegido porque quedaba cerca de la casa. Eso también era típico de don Marcos. No ponerte lejos del problema, ponerte en posición de resolverlo. La licenciada Orozco llegó al hotel esa misma tarde con 2 carpetas. Se sentó frente a mí en el comedor del hotel con su café y sus carpetas, y me explicó lo que iba a pasar. El comodato activó su cláusula de protección en el momento en que Ernesto la sacó de la propiedad sin proceso legal, dijo. Técnicamente, lo que hizo es una vía de hecho, una expulsión informal que el contrato contempla exactamente. ¿Y qué significa eso?, pregunté. Significa que mañana a primera hora voy a presentar ante el registro público una notificación formal, dijo la licenciada. Esa notificación congela cualquier acto de disposición sobre la propiedad por 90 días mientras se resuelve el proceso. ¿Ernesto puede vender la casa en esos 90 días?, pregunté. No puede vender, hipotecar ni rentar, dijo la licenciada. Técnicamente puede estar en ella, pero cualquier acto jurídico sobre la propiedad queda suspendido. ¿Y si no sale?, pregunté. Entonces el proceso continúa, y en algún momento Ernesto va a recibir una notificación formal de que está ocupando ilegalmente una propiedad que tiene un comodato activo a nombre de otra persona, dijo la licenciada. ¿Ilegalmente?, pregunté. Técnicamente sí, dijo la licenciada, porque el comodato establece que el uso exclusivo de la propiedad corresponde a usted mientras viva, y ese comodato está inscrito. Esa noche, en el cuarto del hotel con las plantas del patio visible desde la ventana, llamé a Adriana, mi hermana que vive en Guadalajara y que siempre sabe cuándo llamar antes de que yo la llame. Lucía, dijo cuando contestó. ¿Qué pasó? Ernesto me cerró la puerta, dije. Un silencio. ¿Dónde estás?, preguntó. En el hotel que don Marcos pagó por si acaso, dije. Otro silencio. Ese hombre, dijo Adriana. Era auditor, dije. Adriana se rió, pero después de reírse, preguntó. ¿Y Ernesto? ¿Tiene idea de lo que hizo? Todavía no, dije. Ernesto llamó el viernes. No el miércoles. No el jueves. El viernes. A las 8:40 de la mañana. La hora en que los contadores que trabajan de forma independiente ya llevan 40 minutos frente a la computadora. Conozco los horarios de mi hijo desde que tenía 12 años y se despertaba solo para revisar sus tareas antes de ir al colegio. Que llamara a las 8:40 del viernes significaba que algo lo había despertado antes de tiempo. Ese algo era la notificación del registro público que había llegado el jueves por la tarde, 2 días después de cerrar la puerta. La voz de Ernesto el viernes era diferente a la del miércoles. El miércoles era la voz de alguien que ejecuta una decisión que tomó hace semanas. El viernes era la voz de alguien que acaba de recibir una notificación formal del registro público de la propiedad. Mamá, dijo. Ernesto, dije. Hubo una pausa de varios segundos. En la oficina de contabilidad de don Marcos hay un dicho. El que hace pausa antes de hablar está calculando lo que no puede decir sin calcularlo primero. Ernesto hizo pausa. Mamá, ¿qué es esto que me llegó del registro público?, dijo. ¿Qué te llegó?, pregunté. Un documento que dice que la propiedad de Coyoacán tiene un comodato activo y que cualquier acto de disposición está suspendido por 90 días, dijo. ¿Qué significa eso? Significa que tu papá dejó todo documentado, dije. Silencio. ¿Papá hizo eso?, preguntó Ernesto. Hace 5 años, dije. ¿Por qué no me dijo?, preguntó. Lo pensé antes de responder. Porque tu papá era auditor, dije. Y los auditores documentan para que no se pueda negar después. Si te lo decía, era una conversación. Si lo inscribía, era un hecho. Silencio más largo. Pamela dice que podemos impugnarlo, dijo Ernesto. ¿Y vos qué crees?, pregunté. Otra pausa. Yo creo que papá no habría firmado algo que se pudiera caer fácil, dijo Ernesto. No, dije. Entonces, ¿por qué Pamela cree que sí?,
preguntó. Porque Pamela nunca conoció a tu papá trabajando, dije. Solo lo conoció de suegro. Ernesto procesó eso despacio. Pamela puede intentarlo, dije. ¿Y si lo intenta? Preguntó. Entonces la licenciada Orozco va a presentar el certificado médico de capacidad que firmó el cardiólogo de tu papá una semana antes de que firmara el comodato, dije. Y va a presentar los 2 testigos. ¿Y el notario Farías de la notaría 38? Otro silencio. Mamá, dijo Ernesto, y su voz había cambiado otra vez. Esta vez no era la voz del miércoles ni la del viernes. Era la voz de un hombre de 45 años, que acaba de entender que su padre calculó este momento exacto con la misma precisión con que calculaba las auditorías fiscales. ¿Cuándo puedo verte?, preguntó. Cuando quieras, dije. ¿Mañana?, dijo. Mañana, dije. Ernesto llegó al hotel el sábado a las 11 de la mañana. Solo, sin Pamela. Eso ya me dijo algo. Cuando Ernesto llega solo, significa que lo que quiere decir es suyo, no de los dos. Pedimos café. Nos sentamos en el patio del hotel, entre las plantas que alguien regó esa mañana y el olor a tierra húmeda que en el DF en septiembre es el olor de todos los sábados. Ernesto tenía el documento del registro público en la mano. Lo puso sobre la mesa. Mamá dijo, papá hizo esto para protegerte de mí. No lo dijo con amargura, lo dijo con la claridad específica de alguien que acaba de entender algo que no quería entender. Tu papá lo hizo para protegerte a ti también, dije. Ernesto frunció el ceño. ¿A mí? ¿Cómo? Porque si no hubiera dejado este documento, dije, en algún momento Pamela te habría convencido de firmar algo sobre la casa y ese algo te habría costado la relación conmigo para siempre. Ernesto miró el café. Ya lo hizo, dijo finalmente. ¿Qué hizo?, pregunté. Me convenció de cerrarte la puerta, dijo Ernesto. Me dijo que era la única manera de que aceptaras mudarte, que si no te presionábamos, nunca ibas a dejar la casa. Lo escuché. ¿Y tú creíste que era lo correcto?, pregunté. Ernesto cerró los ojos. Creí que era lo más eficiente, dijo. ¿Lo más eficiente?, repetí. Sí, dijo. Pamela dijo que si te poníamos en una situación donde no tenías opción, ibas a aceptar más rápido. ¿Y no se te ocurrió que eso era exactamente lo contrario de cómo se trata a una persona?, pregunté. Ernesto miró el café otra vez. Sí, dijo, pero me convenció de que el fin justificaba el medio. ¿Cuál fin?, pregunté. Que tú estuvieras mejor, dijo Ernesto. Ernesto, dije, una persona que está mejor no llora en la banqueta de su propia casa. Eso cayó. Como caen las cosas que son ciertas y simples, y que por eso mismo duelen más. Sí, dijo. Así lo explicó Pamela. Ernesto, dije, soy tu madre, no soy un proceso que optimizar. Esas palabras cayeron en el patio del hotel como caen las cosas que uno dice en voz alta por primera vez y que ya no pueden no haberse dicho. Ernesto no respondió de inmediato. Miró el café, miró las plantas del patio, y cuando levantó la vista, tenía esa expresión que le conozco desde chico, la de cuando está procesando algo que no sabe si puede decir. Mamá dijo, Pamela me dijo que si no actuábamos rápido, ibas a hacer algo con la casa que nos iba a perjudicar. ¿Cómo qué?, pregunté. Donarla a una iglesia, rifársela a los vecinos, venderla sin avisarnos, dijo Ernesto, y en su voz había algo que yo reconocí. La vergüenza de quien está repitiendo algo que sabe que no tenía sentido pero que creyó en el momento. Ernesto, dije, ¿cuántos años me conoces? 45, dijo. ¿Y en 45 años alguna vez hice algo sin avisarte?, pregunté. Ernesto bajó los ojos. No dijo. Entonces dije. Ernesto no respondió de inmediato. Cuando habló, la voz le temblaba apenas. ¿Qué necesitas que haga, mamá?, preguntó. La misma pregunta, de los 45 años. La misma de los 10, de los 17, de los 23. Necesito que vuelvas a casa, dije, a la tuya, con Pamela, y que la conversación que hay que tener entre nosotros la tengamos como familia, no como propietarios. ¿Y la casa de Coyoacán?, preguntó. La casa de Coyoacán es mía mientras yo viva, dije. Eso no va a cambiar. Lo sé, dijo Ernesto.
Esas dos palabras. Lo sé. No como derrota, como el inicio de algo más honesto. El miércoles siguiente, exactamente una semana después de que Ernesto cerrara la puerta, Ernesto volvió a la casa de Coyoacán. Yo lo esperaba, no porque lo hubiera llamado, sino porque la licenciada Orozco me había dicho el lunes: «Señora Lucía, los procesos legales tienen su tiempo, y este está siguiendo el suyo. El miércoles Ernesto va a volver». «¿Tan segura está?», le pregunté. «Don Marcos me dijo que Ernesto siempre volvía», dijo la licenciada. Me dijo: «Mi hijo se equivoca de buena fe. Y los que se equivocan de buena fe vuelven cuando entienden el error». Eso era don Marcos, conociéndonos a los dos, a mí y a Ernesto, desde el otro lado, calculando los tiempos. Tocó el timbre. No tenía llave porque la licenciada Orozco, con esa precisión que aprendió de don Marcos sin saberlo, había notificado formalmente que el acceso a la propiedad era exclusivo mío mientras el proceso estuviera activo. Yo abrí la puerta azul, la misma que él me pidió pintar de azul en 1992 porque el azul traía suerte. Ernesto estaba solo. Tenía los ojos rojos. En la mano traía un sobre. Lo puso sobre la consola de la entrada sin decir nada. Era el documento de la notificación del registro público, el mismo que él había recibido el viernes, con una nota escrita a mano al margen. Su letra decía: «Me equivoqué». Solo eso, 3 palabras, en papel, como su padre. Mamá dijo: «Pasa», dije. Entramos a la cocina. Puse a calentar el agua para el café de olla, el mismo café de olla que don Marcos tomaba cada mañana y que yo sigo preparando, aunque ahora sea solo para mí. «Mamá, me equivoqué», dijo Ernesto, sentado en la misma silla donde hizo la tarea durante 12 años. «Lo sé», dije. No debí escuchar a Pamela en eso. No dije: «¿Me puedes perdonar?», preguntó. Lo miré. En ese momento Ernesto tenía 45 años, pero la cara de culpa de los 10, la misma cara que puso cuando rompió la ventana del vecino jugando fútbol y esperó 3 días para confesarlo. «Ya te perdoné», dije. «Lo hice en la banqueta». «¿En 4 minutos?», preguntó. 4 minutos y 42 años de saber quién eres, dije. Ernesto me miró. «¿Me conoces también?», preguntó. «Te conozco desde antes de que nacieras», dije. «Sé cuándo te equivocas de buena fe y cuándo de mala. El miércoles fue de buena fe». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó. «Porque si hubieras sido de mala fe, no habrías llamado el viernes», dije. Ernesto asintió lentamente, con esa concentración de quien está reconstruyendo algo que creyó destruido. «¿En la banqueta?», preguntó. «Tardé 4 minutos», dije. Después llamé a la licenciada Orozco. Ernesto procesó eso. Luego dijo algo que no esperaba. «¿Papá sabía que esto iba a pasar?», preguntó. «Tu papá era auditor», dije. «Los auditores no predicen el futuro, calculan los escenarios posibles y preparan para el peor». Ernesto miró las plantas del patio, ese patio del hotel que don Marcos había elegido precisamente. «¿Él sabía que yo iba a hacer esto?», preguntó Ernesto. «Tu papá me dijo algo cuando firmó los documentos», dije. «Me lo dijo la licenciada». Dijo: «No estoy desconfiando de mi hijo. Estoy protegiéndolo de la persona que eventualmente lo va a convencer de que quitarle la casa a su madre es lo correcto». Ernesto cerró los ojos. «Y esa persona fue Pamela», dijo. «Y vos la dejaste», dije. No lo dije con crueldad, lo dije como lo que era, un hecho que los dos sabíamos y que ninguno había dicho todavía en voz alta. Ernesto asintió. «Sí», dijo. «La dejé». «¿Y el peor escenario era este?», preguntó. «El peor escenario era que te quedaras solo cargando con lo que Pamela te había convencido de hacer», dije. «Tu papá no preparó el comodato para protegerme solo a mí. Lo preparó para que el problema no cayera entre vos y yo sin salida». Ernesto asintió lentamente, con esa concentración de quien está reconstruyendo algo. «Papá siempre pensaba en los 2 lados de la balanza», dijo. «Él funcionaba así», dije. El café de olla llenó la cocina con ese olor que en mi casa significa
que el mundo todavía está en su lugar. Don Marcos tomaba 2 tazas cada mañana. La primera en silencio, la segunda con el periódico o con sus carpetas de trabajo. Yo tomaba una y la saboreaba despacio mirando por la ventana de la cocina que da al jardín. Ese jardín que don Marcos plantó con árboles frutales, porque decía que los árboles que no dan fruto no están ganando su lugar. El limonero todavía da limones. El naranjo da en diciembre. El aguacate da cuando le da la gana, que según don Marcos era exactamente cómo debe funcionar un árbol de aguacate. Ernesto miraba el jardín desde la silla de la mesa. ¿Papá plantó todos esos árboles?, preguntó. Todos, dije. Yo nunca le pregunté por qué plantaba árboles frutales, dijo Ernesto. Decía que los árboles que no dan fruto no están ganando su lugar, dije. Ernesto sonrió, con una sonrisa que mezclaba la ternura con algo más difícil de nombrar. El reconocimiento de que el padre que creyó conocer tenía más capas de las que vio. Luna vino esa tarde. Ernesto la trajo. Los 3 tomamos café Luna con leche en la mesa de la cocina, donde don Marcos había revisado declaraciones fiscales los domingos. Luna preguntó si podía ver el cuarto del abuelo. Claro, dije. Entramos los 3. El escritorio de don Marcos todavía tiene sus carpetas de cartón manila, cada una con el nombre en plumón negro en la orilla. Luna tomó una. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Cuentas, dije. ¿De qué?, preguntó. De todo, dije. El abuelo contaba todo. ¿Para qué?, preguntó Luna. Para que no se pudiera negar después, dije. Luna tomó otra carpeta. ¿Y si alguien intentaba negarlo?, preguntó. No podía, dije, porque estaba escrito. ¿Y si borraban lo escrito?, preguntó. Por eso el abuelo lo guardaba en varios lugares, dije. En la carpeta, en la notaría, en el registro público, para que si uno se perdía, los otros siguieran. Luna lo pensó con esa lógica limpia de los 10 años. Como cuando guardas el mismo archivo en 2 correos diferentes, por si acaso se borra, dijo. Exactamente, dije. El abuelo era muy organizado, dijo Luna. Así pensaba tu abuelo, dije. ¿Eso qué significa?, preguntó Luna. Que revisaba que todo estuviera correcto, dije. Y cuando encontraba algo que podía salir mal, lo arreglaba antes de que saliera mal. Luna asintió. Yo quiero ser auditora, dijo. Ernesto y yo nos miramos. Esta vez los 2 sonreímos. Luna lo pensó con esa seriedad de los 10 años cuando algo les importa de verdad. ¿Y funcionó?, preguntó. Ernesto y yo nos miramos. Funcionó, dijo Ernesto. Y lo dijo con una voz que reconocí. La voz de alguien que finalmente entendió algo que su padre había estado enseñándole toda la vida. Hay cosas que 30 años de nóminas me confirmaron cuando todo esto llegó a mi vida. La primera, que los conflictos sobre propiedades no son sobre las propiedades, son sobre el poder. Pamela no quería la casa de Coyoacán porque necesitara vivir en Coyoacán. Quería el poder de decidir qué pasaba con ella. El comodato no resolvió el conflicto sobre el poder. Resolvió algo más específico y más práctico. Resolvió quién tenía derecho legal de ejercerlo. Y cuando esa pregunta tuvo respuesta, el resto de las preguntas encontraron su lugar. Pamela supo que la casa no se podía mover. Ernesto supo que su padre había calculado eso exacto. Y yo supe que don Marcos había tenido razón en no decirme nada el 3 de enero de 2018, porque si me lo decía, yo le decía que no era necesario, y él sabía que sí era necesario. Ese era el nivel de conocimiento de una persona después de 42 años de matrimonio. Resolvió la pregunta de quién tenía derecho a ejercerlo. Y cuando esa pregunta quedó respondida por el documento inscrito en el registro público, el conflicto se disolvió solo. La segunda, que el silencio estratégico es una herramienta. Esto también lo confirmé en el hotel. La licenciada Orozco me dijo el primer día, señora Lucía, no llame a Ernesto, deje que el proceso hable primero. ¿Por qué?, pregunté. Porque si llama usted, la conversación es entre madre e hijo, dijo. Si habla el registro público, la conversación es entre la ley y su hijo, y la ley tiene más peso.
Tenía razón. La notificación del registro público llegó el jueves. Ernesto llamó el viernes. No porque yo lo llamara, porque el documento lo llamó a él. Y cuando uno activa el proceso legal en lugar de gritar en la banqueta, le da al otro la oportunidad de procesarlo solo. Ernesto lo procesó en 2 días. A veces 2 días son suficientes. Cuando Ernesto cerró la puerta, yo pude haber gritado, pude haber llamado a los vecinos, pude haber entrado de vuelta con las llaves. No hice ninguna de las 3. Llamé a la licenciada Orozco, y ese silencio fue lo que abrió el espacio para que Ernesto llegara el viernes con la notificación en la mano y la voz diferente. Porque cuando uno explota en el momento, el otro se defiende. Cuando uno activa el proceso legal, el otro tiene que enfrentarse a lo que hizo. La tercera, que don Marcos no preparó el comodato por desconfianza. Lo preparó porque era auditor, y los auditores saben que el error más común en cualquier sistema no es la malicia, es la información incompleta. Ernesto no sabía del comodato. Cuando lo supo, el problema se resolvió. No solo para mí, para los dos. La cuarta, que los documentos bien hechos protegen relaciones. Esto es lo que mucha gente no entiende. Cree que poner documentos en medio de una relación familiar es un acto de desconfianza. No lo es. Es lo contrario. Un documento bien hecho le saca a la relación la carga de tener que resolver el conflicto de propiedad. Don Marcos no puso el comodato para desconfiar de Ernesto. Lo puso para que Ernesto no tuviera que elegir entre su madre y su esposa en una conversación sin árbitro. El comodato fue el árbitro. Y cuando el árbitro habla, los dos lados pueden aceptar el resultado sin que ninguno tenga que derrotar al otro. Ernesto no me derrotó el miércoles. Yo no lo derroté a él el sábado. El documento resolvió lo que nosotros no hubiéramos podido resolver solos sin perdernos algo en el camino. Sin el comodato, Ernesto y yo hubiéramos tenido una pelea sobre la casa que podría haber durado años. Con el comodato, la pregunta quedó respondida antes de que la pelea comenzara. Y eso le dio a Ernesto el espacio para llegar el sábado con la voz diferente, y a mí el espacio para abrir la puerta azul el miércoles siguiente. La quinta, que es la que más vale, don Marcos fue a ver a la licenciada Orozco el 3 de enero de 2018, 2 años antes de morir, sin decirme nada, porque sabía que si me lo decía, yo iba a decir que no era necesario, y porque sabía que sí era necesario, y porque 42 años de matrimonio le habían enseñado exactamente cuándo yo tendría razón y cuándo él tenía que actuar de todas formas. Ese 3 de enero, mientras yo preparaba tamales para el Día de Reyes y pensaba que el año iba a ser tranquilo, don Marcos tomó el camión a la colonia Narvarte, donde tiene su oficina la licenciada Orozco. Llegó con su folder de cartón manila, con el nombre escrito en plumón negro, y pasó 3 horas revisando cada cláusula 3 veces, para que no quedara ninguna posibilidad abierta. Ninguna. Cuando volvió esa tarde, yo le pregunté dónde había estado. Resolviendo unas cosas de trabajo, dijo. ¿Qué cosas?, pregunté. Nada urgente, dijo. ¿Ya están listos los tamales? Comimos tamales de rajas. Pusimos la televisión. Dormimos. Y yo no supe hasta el velorio, 2 años después, que ese 3 de enero don Marcos había hecho lo más importante de sus últimos años. No lo hizo con ruido, no lo anunció, no me pidió reconocimiento ni gracias. Lo hizo porque era lo correcto, y porque sabía que yo lo iba a necesitar aunque todavía no lo supiera. La noche después de que Ernesto cerró la puerta ese miércoles, en el cuarto del hotel, con las plantas del patio visibles desde la ventana, pensé en esa noche de tamales, en don Marcos diciendo nada urgente, en cómo los dos comimos en silencio cómodo, mirando la televisión sin saber. Yo sin saber que esa tarde él había preparado exactamente lo que iba a salvarme 2 años después. Las cosas más urgentes casi nunca parecen urgentes en el momento. Se preparan en silencio, en carpetas de cartón manila, cuando todavía hay tiempo, antes de que llegue el miércoles de septiembre. Eso es lo que hacen las personas que quieren a alguien de verdad.
No te preguntan si necesitas protección. Te la dejan preparada para cuando llegue el momento en que la necesites y ya no puedan dártela. Ernesto vino el domingo siguiente con Luna. Solo con Luna. Pamela no vino. No lo pregunté. Había cosas que Ernesto y Pamela tenían que resolver entre ellos. Esas cosas no eran mías. Luna entró corriendo y me abrazó con esa fuerza de los 10 años que no sabe lo que pasó, pero siente que algo cambió y quiere asegurarse de que sigo estando. Abue Lucía, dijo, te fuiste una semana. Me fui a un hotel, dije. ¿Por qué? Preguntó. Para pensar, dije. ¿Y ya pensaste? Preguntó Luna. Ya, dije. ¿Y qué pensaste? Preguntó. Ernesto me miró. Yo lo miré a él. Pensé que esta casa es mía, dije, y que eso no va a cambiar. Luna asintió como si eso resolviera todo, porque para ella lo resolvía. Los niños tienen esa claridad. Las cosas son o no son. La casa es tuya, entonces es tuya. El resto es conversación de adultos. Adriana vino desde Guadalajara el fin de semana siguiente. Como siempre, sin avisar, con tamales del Mercado de la Libertad y esa manera de entrar a mi casa que tiene desde que éramos chicas. Le conté todo desde el principio. Adriana escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando el jardín. ¿Y don Marcos pagó 5 años de hotel sin decirte nada? Dijo. Finalmente. 5 años, dije. Ese hombre, dijo Adriana. Así fue siempre, dije. Y te quería demasiado, dijo Adriana. Las dos cosas no se contradicen, dije. Adriana se rió. Luego miró el limonero. ¿Y tú, Lucía? ¿Estás bien? Preguntó. Estoy entera, dije. Que no es exactamente lo mismo, pero es suficiente para seguir. En esa cocina, con los tamales y el café de olla y el jardín afuera, entendí algo que no había podido formular del todo. Don Marcos no preparó el comodato para ganar. Lo preparó para que nadie perdiera. Para que Ernesto no perdiera a su madre, para que yo no perdiera la casa, para que Luna no perdiera el lugar donde el abuelo plantó los árboles, para que la familia sobreviviera el momento más difícil sin destruirse. Eso es lo que hacen las personas que quieren bien. No piensan en ganadores, piensan en qué tiene que sobrevivir, que no todas las traiciones se enfrentan, algunas se esperan. Si hubieras estado en esa banqueta con tu bolsa de tela, ¿qué habrías hecho tú? Cuéntamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá sin suscribirte, este es el momento. Estas historias llegan a quienes las necesitan, gracias a quienes las comparten.